Bueno, entonces para dar inicio a la temática vamos a conocer los objetivos. Entonces, como objetivo general tenemos dar a conocer las distintas definiciones sobre malezas, la importancia que representa y algo muy importante, aprender a manejarlas, ya sea a nuestro beneficio o a intentar erradicarlas de nuestros cultivos. También tenemos como objetivos establecer los aspectos negativos y positivos de las malezas, enumerar las distintas características de estas, al igual que entrar un poco en detalle al manejo que le podemos dar a las malezas en nuestro beneficio. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, y ahora algo que hemos venido hablando en las conferencias anteriores, un concepto que yo creo que ya todos lo tenemos claro, pero de igual manera le vamos a presentar dos pequeños conceptos. Entonces, bueno, antes de presentar los conceptos, tenemos que tener claro que las plantas que llamamos malezas son consideradas no deseadas solamente porque estas interfieren con las actividades o intereses del ser humano. Todas las definiciones de maleza tienen un origen antropocéntrico. Pero ¿por qué decimos que tienen un origen antropocéntrico? Es que estas definiciones están basadas en el punto de vista del hombre. ¿Qué queremos decir con esto? Que el hombre es el que define si llamar a la planta benéfica o maleza. Entonces, una planta que no nos causa daño, no la vamos a considerar maleza, sino hasta el momento que su presencia nos incomoda. Eh, Algo importante que vale mencionar es que en realidad las malezas no tienen características botánicas, fisiológicas o ecológicas que las hagan diferentes a aquellas plantas que nosotros no llamamos malezas. Entonces, antes de dar los conceptos, quiero mencionar algo que es más fácil entender lo que es una maleza que tratar de definir lo que es una maleza, ya que la definición científica de las malezas es difícil debido a la percepción que si una planta es maleza o no es muy subjetiva. En muchas definiciones, una planta es llamada maleza dependiendo de las circunstancias en las cuales está creciendo. Eh, Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, entonces vamos a dar dos pequeñas definiciones o dos conceptos. Entonces tenemos un concepto ecológico, el cual nos dice que es una planta que coloniza los hábitats perturbados, que no es un miembro natural de la vegetación original donde se encuentra. Es abundante, localmente nociva, problemática y de bajo valor económico. También tenemos un concepto desde el punto de vista agronómico, que es el que nos interesa, que nos dice que es toda aquella planta ajena que crece en nuestro cultivo establecido, que representa un interés económico debido a que ésta puede minimizar los rendimientos en la producción, debido a lo que anteriormente se ha venido mencionando en las conferencias, debido a la competencia que existe por luz, agua, nutrientes. Además de eso, que también hay una gran competencia por espacio en el suelo para poder desarrollarse. Asimismo, nos menciona que como es una planta no deseada, esta nos va a generar un gasto económico en su manejo. Permíteme ahí. Miren, muchachos, sé que ya lo hemos hablado en conferencias anteriores, pero esta definición de este muchacho es toda aquella planta ajena que crece en nuestro cultivo establecido. O sea, tenemos que tener claro, como bien lo dice este muchacho, es algo que nosotros no lo sembramos. Si nosotros no lo sembramos, tienen que tenerlo claro, muchachos. Me interesa que entiendan esto. Claro, claro, que una planta que yo no sembré me va a consumir tres elementos básicos: agua, luz y nutriente. Por lo tanto, si yo tengo un cultivo objetivo, cualquier otra planta que no sea la que yo sembré se va a llamar maleza y yo debo de manejarla, controlarla, hacerla que no dejarla crecer porque me va a quitar los elementos básicos. Es muy importante que ustedes tengan conciencia de esto. Y miren, esperar que crezca para poderla controlar. Un gran error que cometen los productores, los agricultores allá en el campo, dicen, voy a esperar que nazcan las otras para poder hacer el manejo de la maleza, pero mientras tanto le está consumiendo agua, luz y nutrientes. Por lo tanto, ustedes van a ver en un capítulo que hablamos de la selectividad de los herbicidas, que vamos a usar herbicidas selectivos. Y es muy importante controlar las pequeñas y aplicar un sellador del suelo, que generalmente estamos usando
atracina. Entonces, por favor, nunca esperen que crezca la maleza, porque si crece, va a ser más difícil controlarla y mientras estuvo viva, le va a estar consumiendo agua, luz y nutrientes y eso le va a pagar factura el rendimiento de sus cultivos. No sé si tenemos claro el concepto de maleza desde el punto de vista agronómico. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. sí. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Claro, Continúa, ingeniero. continúa, Fernando, continúa. Ahorita, ingeniero. Bueno, según la literatura que leímos, entonces también nos dice que las malezas están fijas en el tiempo y que son estáticas. Sin embargo, las malezas en nuestra percepción de ellas cambian a través del tiempo. Algunas especies solamente se encuentran durante ciertas épocas del año. Como un ejemplo, podemos mencionar a la especie Aremonia mexicana. Otras siempre están en el ecosistema, como una maleza, bueno, creo que muy conocida por todos, la cual su nombre científico es Cyperus rotundus, conocida mejor como cogolio. Además, la composición de las especies de malezas presenta en un campo abierto, cambia a través del tiempo dependiendo de las actividades agrícolas que se realicen en el cultivo. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Los conceptos del bien y el mal, de plantas buenas o malas, solo existen en la mente de los humanos o quizás del beneficio que nosotros podamos sacar de ciertas plantas o si nos causan algún daño. Pero algo que es biológico, que a las plantas que nosotros denominamos maleza, sí la hace tener cierta diferente al resto de plantas como los cultivos. Y esta semilla hasta que estas estén en las condiciones óptimas para su germinación. Relacionado a lo que mencioné ahora, poniendo como un ejemplo claro que, por ejemplo, en las plagas y las enfermedades. Las plagas y enfermedades atacan de manera esporádica. ¿Qué quiero decir con esto de manera esporádica? Que, por ejemplo, en nuestro cultivo, este año podemos tener el ataque de cierta plaga, quizás el otro año no, o quizás las plagas nos afecten más que resista a las malezas. También voy a mencionar un poco, algo superficial, ya que mis compañeros más adelante van a entrar más a detalle, que las malezas para ser exitosas, ellas cuentan con ciertas características, pues, como el cesamiento rápido, ya que estas tienen un crecimiento y un desarrollo súper más rápido en comparación a los cultivos, además de ser alelopáticas. ¿Qué significa que las malezas sean alelopáticas? Estas segregan sustancias que inhiben o vuelven más lento o detienen el crecimiento de otras plantas. Además de presentar un sistema radical profundo, y gracias a ello tienen una mayor absorción de nutrientes y de agua. Y además lo que mencionó ahora, que aún en condiciones adversas pueden producir una gran cantidad de semillas con latencia que pueden permanecer viables durante mucho tiempo y que estas mismas se pueden dispersar fácilmente entre los campos de cultivo. Ya para finalizar, una pequeña mención acerca de cómo pueden ser clasificadas las malezas. Estas pueden clasificarlas por el sistema binomial, por el ciclo de vida, por su morfología y el lugar donde están creciendo. Y en ciertos documentos logré leer que también por su medio de dispersión. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Los dejo con mi compañero. Permíteme que voy a dar un aporte. Está bien, ingeniero. En primer lugar, te quiero felicitar por tu intervención, me parece excelente, pero hablaste de algo claro, que, que si había algo claro en un cultivo, eran malezas, porque dijiste que hay un año que puede haber plaga, que puede haber hongos,
y que tal vez el siguiente año no se va a dar. Entonces, miren muchachos, vos lo dijiste bien, si algo va a haber en un cultivo se llama malezas. ¿Se imaginan lo que significa esto en nuestra carrera? O sea, esta clase es la que con la que ustedes van a verse todos los días, siempre y cuando ustedes siembran un cultivo. Si siembran pasto, ahí van a encontrar malezas. Entonces, lo que ustedes siempre lo va a tener seguro. Entonces, cuando ustedes preparan el plan de inversión, algo que nunca debe faltar en el plan de inversión es el manejo de la maleza, o sea, el herbicida. Lastimosamente, lastimosamente, hay personas que dicen, no, yo no puedo usar herbicida porque son ambientalistas, ¿va? Yo respeto eso, muy bien. Pero si nos vamos a la realidad, es bien difícil controlarlo con prácticas biológicas. Algunas malezas se pueden controlar, pero hay otras que son bastante nocivas y no las vamos a poder controlar. Me pareció muy buena tu presentación, Fernando, Francisco, ¿verdad? Permíteme que mire la lista. Fernando Torres, ingeniero. Fernando Torres. Me pareció excelente tu presentación, Fernando. Sinceramente te felicito. Me has impactado muy bien con tu presentación. Sé que no es fácil este tema de hacerlo vía electrónica, pero siento que manejas la parte que te tocó, la manejas muy bien. Y te felicito y espero que como profesional de la ciencia agrícola hagas conciencia, como vos mismo lo acabas de decir. En este año posiblemente tengo una plaga, en el siguiente año tengo una enfermedad o no tenga nada en los cultivos, pero si algo voy a tener siempre en un cultivo se llama, ¿cómo lo dijiste? Disculpe, ingeniero, que le escuché entrecortado. Si algo vas a tener seguro en un cultivo, ¿qué es? Que vos lo acabas de repetir. Las malezas, ingeniero. Siempre vas a tener las malezas. Entonces quiero, muchachos, que hagan hincapié y hagan conciencia esta clase básica en nuestra carrera. Entonces, si hay algo que va a haber, es maleza. Y vos lo dijiste bien, qué porcentaje estaban, cuántas eran las variedades, etcétera, etcétera. Pero es mentira que las vamos a erradicar. Nunca, no piensen que las van a erradicar. Vamos a aprender a manejarlas efectivamente y así manejándolas no va a ser un problema para nosotros. O sea, si algo que va a haber en un cultivo se llama maleza, entonces hay que aprenderlas a manejar. Sinceramente, como repito, te felicito, una excelente presentación y muy bien, continúa, va muy bien. Siguiente. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Yo voy a continuar con lo que es la exposición. De acuerdo a Permitime, Cinda, ¿ah? diga, Permitime que no, tú eres, Danesa Rosales. sí, permitime que estoy en la lista ahorita, no estaba en la presentación. Danesa, Danesa María, ¿ah? Sí, Ahora sí, Danesa, aquí ya estaba en la lista, es que lo estoy llevando todo en línea. Entonces ahí dije, ok. dale, escucho. De acuerdo a Cinda de 1993, en nuestra agricultura ha existido 4 avances muy importantes que han aumentado considerablemente la producción de alimentos. Está Permitime, el uso permitime, Danesa, estoy viendo que en 6 minutos nos quedamos sin el Zoom. de fertilizantes minerales, la mecanización agrícola, que esto nos ha ayudado mucho a lo que es las labores en nuestro campo. Por ende, eh, ha disminuido lo que es un poco menos la mano de obra, por ejemplo, por el ser humano. El uso también de los principios genéticos en la producción de plantas y animales. También está el uso de plaguicidas y fitorreguladores del crecimiento. Siguiente. Este es un cuadro de comparación del uso de plaguicidas en los países de vías de desarrollo y los países desarrollados en 1992, que dice que los plaguicidas son más usados en el mundo, especialmente en los países desarrollados. Actualmente la demanda mundial de plaguicidas es de el 47% son herbicidas, el 29% son insecticidas, el 20% fungicidas. En los países de desarrollo
El uso de mano de obra del control de maleza es muy común, ya que se consigue fácilmente relativamente barata. Mas, sin embargo, en los países desarrollados la mano de obra es muy cara y su uso es antieconómico. Además, no está disponible ya que el menos del 5% de la población está dedicada a lo que son las actividades agrícolas. En América Central, las familias campesinas muchas veces hacen el control realizado por los miembros de la familia, entre ellos están los niños, que gran parte de ellos no van a lo que es a sus labores estudiantiles por dar manejo a lo que es el control de malezas. Siguiente. Están los aspectos negativos de las malezas. Están también los positivos, ¿verdad? Porque tiene ambos. Entre los aspectos negativos están los costos por manejo, también reducen lo que es el rendimiento de los cultivos, reducen la calidad de los productos, también envenenan lo que son los animales, disminuyen el valor de la tierra, causan problemas de la salud al hombre y son hospederas de plagas y enfermedades. A continuación les voy a hablar de lo que son los hospedadores de plagas. Siguiente. Entre ellos está que las malezas son hospedadores de insectos, nematodos, hongos, virus y bacterias que en estos atacan muchos a los cultivos y muchas veces las malezas pertenecen a la misma familia del cultivo afectado. Por ejemplo, el gusano Mosis lápice solamente es un problema en lo que es el maíz. Esto se debe a que el adulto pone huevos en las gramíneas, sus larvas eclosionan, se alimentan de esta maleza y al terminar de consumirlas se pasan al maíz. Por ejemplo, esta también lo que es ataca al cultivo del arroz, la caña de azúcar y esta causa más daño en lo que es en su cultivo, perdón, en su estado larval. Están también los problemas que son en navegación y fuentes de agua, que en estas infestaciones severas de las malezas que está la Kiorna crapices, que esta es una maleza también conocida comúnmente como jacinto de agua. Es una planta acuática perenne de floración libre con raíces muy largas y hojas anchas y flores muy vistosas, que también algunas de estas malezas son usadas como ornamentales. Esta crece en aguas y ríos estancados y esta planta le gusta crecer en aguas ricas en nutrientes. Actualmente se están haciendo estudios también de fitorremediación. Está la Pistia stratiotes también, que es otra de las que causa grandes desastres en los cultivos, también conocido como el lecho flotador gigante, lechuga de agua o lechuguilla acuática. Esta es muy similar a lo que es también al jacinto de agua. Esta maleza ataca lo que es a los cultivos del arroz y también sirve como hospedera para mosquitos. También dificultan las labores agrícolas, ya que estas plantas, por ejemplo, tienen lo que son pelos urticantes. Cuando, por ejemplo, las personas están haciendo trabajo, esta les da comezón en la piel y les puede dar una severa alergia. También a la maquinaria, hay veces cuando hay mucha alta incidencia, la máquina puede enredarse y dañarla. Está también lo que es la mucuna y la Rotobelia cochinensis, que reducen, como ya les había dicho, la velocidad del trabajo y también causa severos daños. Siguiente. Pasa a mi compañero. Bueno, buenas tardes, compañero ingeniero. Me confirman si se escucha que estaba teniendo problemas con el internet. Sí, compañero, escucha. La reducción de rendimiento de los cultivos
que económicamente es uno de los puntos que más nos afecta. Dice que las plantas crecen en comunidades y no, y no en solitaria, donde compiten con ellas por lo que anteriormente hemos dicho, agua, luz y nutrientes, y posteriormente espacio, que son elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. Posterior a ello, también otra forma en la que las malezas reducen el rendimiento de las formas en que las malezas compiten con nuestros cultivos es que liberan sustancias alelopáticas, como antes lo mencionábamos, que reducen e impiden el crecimiento de nuestro cultivo. Eh, Otro aspecto secundario, se han registrado 239 incendios a nivel nacional, de los cuales la mayoría de ellos han sido iniciados en zacateras. Aquí el problema de las malezas, del control. Problemas para la salud del hombre. El polen de algunas malezas causa alergias en las vías respiratorias. Otras malezas causan dermatitis, como por ejemplo la mucuna que estábamos mencionando, que esto repercute económicamente en nuestros bolsillos, debido a que reducen el rendimiento de los trabajadores, por ejemplo, o también pueden causar problemas médicos ya y ya repercuten gastos. Siguiente, compañero. Te escucho, dale. No ha pasado la diapositiva, creo que estoy teniendo problemas con el internet. Está la de aspectos positivos ahorita. Ya cambió la diapositiva. Sí. Sí. Permítame un momento, entonces me voy a salir y me voy a volver a conectar. Voy a ver. Al igual que todos lo que nos rodea, las materias primas que nos rodean, le podemos sacar provecho. Siguiente. La primera de ellas, y creo que una de las más importantes, es la contribuyen a la conservación del suelo. Cada año miles de centímetros cúbicos de suelo se pierden por la erosión causada por el agua. Ayudan a controlar la erosión causada por el viento y el agua. Las raíces sostienen el suelo. El follaje reduce la velocidad del impacto de las gotas de agua y el suelo, reducen la velocidad del agua y las escorrentías. Como pueden observar aquí en la imagen, también las podemos usar a nuestro beneficio como barreras vivas en la reducción de las escorrentías. Aumentan la fertilidad del suelo, incrementan la cantidad de la materia orgánica del suelo y mantienen, y mantienen las raíces de los nutrientes. Al aumentar la vida en el suelo, también así aumentamos la vida en el mismo, y un suelo saludable será un suelo que va a ayudar mucho a producir buenos alimentos. Sirven como los atrayentes de las plagas. Anteriormente mencionábamos que sirven como hospederos de plagas insectiles que son nocivas para las plantas que producimos, pero también las malezas, algunas sirven para darle hospedaje a algunos insectos benéficos que los podemos utilizar a nuestro beneficio. Y otra que es muy poco conocida, porque en nuestro medio la cultura es la que como fuente de alimento, que muchas de las malezas de las hortalizas o verduras son usadas fuertemente y apartan vitaminas y minerales del hombre también como fuente de alimento del ganado. Como por ejemplo, anteriormente mencionábamos el zacate jaraguá, es una gran fuente de alimento para el ganado, y la Chenopodium ambroside, que comúnmente encontramos en nuestros patios de nuestras casas. Se me escapa el nombre común, pero dice que se puede preparar
como una excelente ensalada. Esto ha sido todo, lo dejo con mi compañero. Muchas gracias, Leonardo. Excelente Bien, presentación, te agradezco. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Sánchez y voy a continuar con la exposición. Ahí como mis compañeros anteriormente han mencionado, las malezas han sido definidas durante mucho tiempo como plantas no deseadas por múltiples razones, muchas de estas en relación con los humanos, pero más sin embargo existen algunas plantas que no son del todo malezas, por así decirlo, tomando en cuenta los aportes que son extraídos de estas mismas, ya sean directos e indirectos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de algunos ejemplares de estas plantas que no solo son perjudiciales, sino que en algunos casos pueden ser muy beneficiosas. Ahorita voy a empezar hablando acerca de las plantas que tienen un beneficio alimenticio, ya sea para el ser humano de forma directa o indirecta. Comenzaré hablando acerca del Amaranthus SSP. Aquí una de las variedades más comunes pueden ser el Cruentus o el Hybridus. También lo conocen como amaranto o yoyo. Este es un cultivo anual y cuya planta puede alcanzar hasta los 3 metros de altura. Algunos de estos cultivos, algunas personas, ya sea en Centroamérica o incluso en México, se dedican para la explotación de su semilla y grano, pero también algunos lo consumen como vegetal, aunque es considerado por muchos como un cereal. Propiamente dicho, en realidad una fruta y que ha servido de alimento básico y muy nutritivo para algunas tribus en lo que viene siendo entre México y Centroamérica. Cabe mencionar que el amaranto posee una cantidad extraordinaria de proteínas y minerales. También está este otro ejemplar, que es la Videns pilosa, que su nombre común puede ser acetilla, amor seco, mozotío o incluso hierba amarilla. Es considerada una planta forrajera y es muy útil para la alimentación del ganado, cuando no es considerada una maleza, por supuesto. Como todos saben, la debilidad de esta planta es tomada desde su misma fortaleza, ya que debido a su rápida propagación y exorbitante densidad, es propicia para la alimentación del ganado en difíciles épocas y gracias a su misma espesura del porcentaje de humedad que presenta es muy agradable para el consumo del ganado durante temporadas muy cálidas. También esta planta es apreciada por sus propiedades medicinales. También no solo es de favor alimenticio, como antimicrobiana y antiinflamatoria para tratar lesiones bucales, antivirales, como ser el herpes simple y para aliviar síntomas asociados como la gastritis, colitis y las úlceras. Cabe mencionar que hay un dato bastante importante acerca de esta planta, ya que no hace mucho científicos rusos probaron que las hojas frescas de la vid pilosa tienen una alta cantidad de proteasa, que es una proteína que se encarga de la aceleración de las proteínas en sí, obteniendo a partir de ella compuestos biológicamente activos como la tirosina, que esto favorece a la elaboración de vino y queso de una manera más rápida. También existe otra planta, que es el Cynodon dactylon, también conocida por muchos como viene siendo el pasto estrella. Esta es una gramínea que todos conocemos y que es la más abundante en todo el mundo y se utiliza en demasiados países para pasto en la ganadería, también como ornamental, en jardines o en control de erosión del suelo. Crece muy rápido y coloniza rápidamente áreas nuevas formando alfombras muy densas. Una de las propiedades de esta, como toda maleza, tolera la sequía y puede permanecer latente incluso hasta por 7 meses en ausencia de agua.
Existe también otra planta muy importante que viene siendo la portulaca olecaraceae. Esta es una verdolaga, así la conocen mucho, ¿va? Es una planta anual suculenta de la familia Portulacaceae. Su aprovechamiento es con fines alimentarios y medicinales también, para tratar malestares gástricos y urinarios. Tanto los tallos como las hojas y las flores pueden ser comestibles. Se puede comer en ensalada o incluso cocinada como si fuera espinaca. Y debido a su calidad de mucílago que presenta, es muy buena para sopas y salsas. Cabe mencionar que esta planta contiene más ácido graso omega 3 que cualquier otro vegetal de verdura. La siguiente, compañero. Bueno, también les voy a hablar de plantas que se usan para la medicina, ya sea artesanal o incluso algunos en la industria farmacéutica. Existe una planta llamada Chenopodium ambrosoides, que comúnmente se conoce como apazote. Es una hierba anual, es muy aromática y el fruto contiene propiedades suavemente narcóticas. Por la presencia de este aceite tiene una actividad antiparasitaria. Comúnmente se cree que previene la flatulencia causada por consumo de otras plantas. Por eso se utiliza como aromatizante también y se utiliza en tratamientos como la malaria, catarros y creo que asma. Que todos conocemos, la mimosa púdica. Nombre común es la dormilona. Esta planta contiene múltiples propiedades que le favorecen al ser humano. Incluso se han detectado propiedades antibióticas, antivirales, como sedante y contra algunos problemas estomacales. Se ha demostrado que el extracto de esta planta presenta una actividad muy poderosa que ataca lo que viene siendo una bacteria llamada Staphylococcus aureus, que esta se aloja en la garganta y es causante de muchos daños a nivel nacional. También esta planta se utiliza para atacar lo que viene siendo el virus de la viruela. Incluso en algunas regiones se utiliza contra el insomnio como sedante. Al inhalar esta planta y el tallo de la flor, causa sueño para las personas que tienen problemas de insomnio. También esta planta es empleada como un antiabortivo y en algunos casos se utiliza para cuando las personas tienen inflamación en la matriz y como anticonceptivo. Existe otra planta que se llama Acalifa arbensis. Muchos la llaman hierba del cáncer, gusanillo o matagusano. Es una hierba perennifolia erecta que alcanza un tamaño de incluso hasta 50 centímetros de altura. Sus hojas son alargadas y sus flores son pequeñas. El conocimiento que se tiene de esta planta se utiliza como diurético por vía oral, se usa para tratar infecciones intestinales como ser la diarrea, gastritis e inflamación. Incluso por vía tópica se utiliza para lavar heridas. También existe otra planta que se llama Artemisia ludoviciana, llamada comúnmente estafiate o silver queen. Esta es una hierba erecta que alcanza un tamaño hasta de 1 metro de altura y tiene unas muy vistosas ramas de color grisáceo o blanquecina. Incluso las flores son de color amarillento. Esta planta contiene aceites esenciales que le otorgan propiedades medicinales naturales como planta antiparasitaria, antibacteriana y analgésica.
Es recomendada como eficaz para el tratamiento del dolor de estómago. Generalmente se utilizan las ramas preparadas en cocimiento que se toma cuando existe algún dolor o malestar estomacal. Y algunas personas la mezclan como con otras plantas medicinales como ser la ruda, el apazote y la manzanilla, incluso hasta con hierbabuena. La siguiente, compañero, por favor. Voy a hablar un poco de algunas de las ventajas que ofrecen las dichosas malezas. Bueno, debemos ver las malezas como un componente más del agroecosistema, el cual debe ser manejado para eliminar la interferencia sobre el cultivo, pero a la vez evitar causar un desequilibrio en el ecosistema. Bueno, como todos sabemos, en un ecosistema encontramos lo que viene siendo un equilibrio. Y como mis compañeros han mencionado anteriormente, las malezas solo existen para el ser humano cuando ataca nuestro cultivo, cuando está en un lugar no deseado. Bueno, en este caso, si nosotros pudiéramos erradicar, digamos, lo que existe la posibilidad de que esa maleza que nosotros estemos, hasta cierto grado para nosotros, ya que estas plagas suelen ser confundidas por estas malezas debido a sus sustancias alelopáticas y son repelidas y no llegan a alcanzar el cultivo en algunas ocasiones. También existe el caso del mejoramiento genético. Se puede mejorar genéticamente los cultivos extrayendo de las malezas algunas características de resistencia a plagas o adaptación a condiciones ambientales adversas. Como el ingeniero mencionaba anteriormente, cualquier planta que no está en un terreno determinado por nuestra decisión se puede convertir en una maleza si ésta aprovecha agua, minerales y sol que debería de ser para nuestro cultivo. Bueno, en este caso existe una planta que es el tomate silvestre. Muchos dirán que no es una maleza, pero si está en el sitio donde está nuestro cultivo puede ser una maleza. Bueno, de esta maleza se extraen algunas características como viene siendo el mejoramiento del sabor, el color y el contenido de sólidos solubles que se le han implementado a variedades mejoradas genéticamente del Solanum lycopersicum que nosotros conocemos. Algunas de los tomates silvestres que han sido utilizados para el mejoramiento genético de estas variedades son el Solanum pimpinellifolium y el Solanum penelifin. También el Solanum mielewski, que son los utilizados para el mejoramiento genético de estas plantas, gracias al sabor, al color y el contenido soluble que ellas poseen. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que son plantas, ya que debido a que son silvestres, su adaptación es mejor a condiciones adversas. Los dejo con el siguiente compañero. Muchas veces tenemos un cultivo, ¿verdad? Y ya, bueno, sacamos la cosecha y como a veces plantas llegan a estado ¿cómo diría? Dejan semillas, pues, y ya venimos nosotros, implementamos otro cultivo en la misma parcela, pero quedan semillas y estas germinan. Y ya uno, bueno, a muchos productores he escuchado que no dejen esa plantita que crezca igual, pero desde el momento, así, ya desde el punto agronómico, como usted explica, ya independientemente si es a generar algún alimento, pero igual cultivo nato, o sea, el que ya se convierte siempre en maleza, ¿verdad? Es correcto. Es que ahí es donde quiero llegar yo y ahí de eso se trata. Que es hospedero de insectos benéficos. Pero esa planta, como es hospedero de insectos benéficos, también va a consumir agua, luz, nutrientes.
Y si vos lo llevas desde el punto de vista agronómico a una balanza, ¿qué es mejor? Conseguir un insecticida y controlar esa plaga que te va a llegar porque no estés insecto ahí, o la dejo que me consuma agua, luz y nutrientes de esa maleza. Te pregunto, te escucho. Y ahí tiene mucha razón, porque igual eso, o sea, uno lo puede ver como que sí tiene beneficios, ¿verdad? La planta que va a considerar uno como maleza, pero igual está perjudicando en lo que dice usted, lo primordial que es luz, nutrientes y agua a nuestro cultivo, o sea, que es el cultivo que se sembró. Es correcto. Muchas gracias por tu aporte. ¿Tu nombre me dijiste? ¿Tu nombre? Fernando. El Lurbin Alejandro. Lurbin Alejandro. Lurbin. Lurbin Alejandro. ¿De qué grupo eres, Lurbin? ¿De qué grupo? ¿En qué grupo estás, Lurbin? Grupo 4, grupo 4. Sí, ya. 19A0591. Muchas gracias. Ingeniero. Escucho. Acerca de lo que estaba diciendo el compañero Lurbin, también estaba leyendo que esos cultivos son llamados como cultivos voluntarios o algo así, cuando se cosechan y quedan restos de semilla de ese cultivo. Entonces, cuando ya decimos, por ejemplo, sembrar, digamos que la planta del cultivo anterior como que ya está germinando, ¿verdad? Entonces, siempre se considera una maleza. Es correcto. Te voy a dar un ejemplo de lo que vos acabas de decir. Fíjate que yo sembré maíz blanco de primera, pero de posterior sembré maíz amarillo. Y el maíz involuntario que queda ahí nace. Si yo estoy sembrando maíz amarillo y me quedó maíz involuntario blanco, ¿crees vos que se convierte en maleza ese maíz blanco? Si mi cultivo es el maíz amarillo. Sí, porque va a estar compitiendo con el otro cultivo que se va a establecer, que se va a sembrar. Excelente, eso es lo que yo quiero que me entiendan. Que ¿cuándo va a ser maleza? Cuando yo no la sembré y nació ahí. Hablando en palabras sencillas. Entonces, yo tengo que tener claro que en la plantación solo debe existir, en la medida de mis posibilidades, solo debe existir el cultivo que yo sembré, o sea, el cultivo objetivo. Excelente.